Bueno, los patitos, vamos con la historia de hoy que tiene que ver con que Estados Unidos reitera a Argelia su apoyo al enviado de la ONU para el Sáhara Occidental de cara a una solución aceptable. Pero claro, que es una solución aceptable. ¿Y por qué a Argelia? ¿Y por qué ahora? Cuando Kamala Harris ha sido derrotada y viene una segunda administración de Donald Trump, aquel que tuvo la buena idea de, entre comillas, regalar el Sáhara Occidental a Marruecos porque Marruecos había reconocido la realidad estatal de Israel, incluida la perita amarga de tener que reconocer incluido el asunto de Jerusalén, siendo el monarca marroquí una semejanza de lo que es el rey Carlos III para los británicos, el representante máximo del ámbito religioso. En el caso del Islam, con vinculaciones con los tiempos del profeta Muhammad. Pero aquí está este intríngulis y que tiene ramificaciones, como vamos a ver después, con Francia, con España. Es un vector curioso este de la relación histórica entre Marruecos y Estados Unidos, que dicen que es la segunda más longeva después de la de Inglaterra con Portugal. Por tanto, ahí tenemos esta historia con la finalización práctica en tiempo de descuento del mandato del demócrata Joseph Robinette Biden Jr., Joe Biden. Ahora, Estados Unidos le reitera a Argelia su apoyo al enviado de la ONU. O sea, la ONU vuelve a meter bazas después del fracaso del programa James Baker en 1991 para el Sáhara Occidental de cara a una solución aceptable. Lo que comento, que es una solución aceptable para las partes, para Marruecos, para Argelia, para el Frente Polisario, que es el que controla la República Árabe Saharaui Democrática. El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha retirado a su homólogo argelino. Esto, como digo, pasó el 18 de noviembre. Por eso hay que tomar una cierta perspectiva. Para luego evaluar lo que ha sucedido en este mes y a partir de ahí poder entender lo que sucederá el mes que viene cuando entre en funciones Donald Trump. Esto es interesante, el tema de la perspectiva. Reitera a su homólogo argelino, Ahmed Attaf, el apoyo de Washington al enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, de cara a una solución aceptable después de que recientemente se planteara una partición de la antigua colonia española en dos territorios. En parte esto de facto ya está hecho, como es esa línea de muro construido por Marruecos con la zona, llamémosle libre, con capital en Tifariti, con lo cual esto no sería sino hacerle la rosca o ponerle vaselina a una opción que dicen a la coreana le gustaría tal vez a Trump respecto de Ucrania, con esa pérdida de Ucrania del 20%, pero el resto siendo independiente, libre y pro-occidental, con ese 80% restante. Eh, por tanto, es la misma plantilla, huele a Donald Trump de tratar de negociar con todos a la vez y que todos saquen algo a pesar de que sea imposible este vector de poner todo encima de la mesa como el plan de 2020 de paz. No, fue el 2018. 2020 fue el tema de la pandemia. Eso también daría para bastante el comentario si el pueblo de Estados Unidos ha tenido memoria con respecto de lo que sucedió con Fauci, lo que sucedió con la lejía y todo esto. No, en 2018 el tema del plan con Jared Kushner le dijo a los israelíes, vale, Israel, capital, Jerusalén, indivisible, única y todo esto, la ley de 1980. Y a los palestinos se les acercó y dijo, vamos a coger un terrenito, lo vamos a llamar Jerusalén Oriental, porque estará anexo a esa capital indivisible de los judíos, y será la capital vuestra. Lo llamamos Jerusalén Oriental y así cumplís perfectamente. Se cree que puede contentar a todas las partes a la vez, es un mal vendedor.
Blinken ha reiterado que Estados Unidos apoya firmemente a de Mistura, mientras intensifica los esfuerzos para avanzar en las negociaciones de la ONU que conduzcan a una solución política mutuamente aceptable para el Sáhara sin más demora, ha indicado su portavoz a través de un comunicado. Es un problema porque la solución aceptable para Argelia y para el Polisario en principio es la solución de máximos, que es la de el censo, con el censo, el referéndum y la autodeterminación del Sáhara. Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense ha agradecido a Taft la voz crucial de Argelia en el trabajo para lograr una región más estable y próspera. Ambos, que han tratado también la situación en la franja de Gaza y Líbano, porque no se puede hablar de algo así sin meter el tema ligado a Israel, claro que no. Qué vergüenza, ¿no? ¿No se pueden tratar los temas aislados? No. Así como los esfuerzos en curso para alcanzar una solución diplomática, han acordado continuar su estrecha coordinación. Horas antes, el Ministerio de Exteriores argelino señaló que Ataf recibió una llamada de Blinken en la que felicitaba de nuevo al presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, tras su reelección para un segundo mandato, y abordaban varios temas, además de la situación en los territorios palestinos, el Sáhara Occidental, como el proyecto para establecer una misión de mantenimiento de paz en Haití. Podrían haber hablado de la Kabylia, que fue objeto de polémica debido a la acusación de injerencia por parte de Marruecos en esta zona norteña, poblada en buena medida por tamaziks, miembros de esa comunidad que tiene prácticamente la mitad de la población de Marruecos, la mitad de la población de Argelia, y que es importante en la zona de la mitad norte de Mali, con lo que fue hace 12 años el tema del Azawad. Pero parece que esos temas son demasiado delicados. Las dos partes han expresado su satisfacción por lo logrado en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre los dos países y la intensificación del diálogo estratégico entre ambos, expresando su aspiración de que esta dinámica se mantenga y construya en el futuro. Ha indicado en referencia a la nueva era en Estados Unidos de la mano de Donald Trump, que será el nuevo inquilino de la Casa Blanca a partir de dentro de un mes, del 20 de enero. Es un tema interesante. ¿Por qué? Pues porque una semana antes, el embajador francés en Marruecos comenzó una visita oficial al Sáhara Occidental. La embajada francesa en Marruecos anunció que el embajador ante Marruecos, Christophe Lecourtier, inicia una visita en la región del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos, en un gesto que la prensa marroquí ha destacado como histórico por avalar las aspiraciones de soberanía de Rabat sobre la antigua colonia española. Lecourtier tenía previsto visitar las ciudades de Layún y Dakhla, antigua Villa Cisneros, en un viaje que duraría 2 días, del 11 de noviembre al 13 de noviembre. El diplomático viaja acompañado por los encargados de negocios, de cultura, educación, asuntos económicos, según una nota de la embajada francesa. En línea con las posiciones expresadas por Francia, por el presidente Emmanuel Macron, durante su visita oficial al Reino de Marruecos. Esta visita busca acercarse a los residentes y a las autoridades locales, escuchar y evaluar los desafíos y necesidades de estas regiones y explorar vías para que Francia apoye su desarrollo económico y social en beneficio de la población, apuntado en la embajada, según Express. Además, la fuente ha destacado que, aprovechando la visita de Lecourtier, la Cámara Francesa de Comercio e Industria en Marruecos ha organizado unas jornadas económicas en El Ayoun, Saguia El Hamra y Dakhla, Villas Cisneros, Oued, El Ahaba, en las que participarán 50 líderes empresariales y cargos con capacidad de decisión de Marruecos y Francia. Se trata de la primera visita de un embajador francés en la región del Sáhara Occidental y la segunda de un representante diplomático de una potencia mundial después de que el 10 de enero de 2021, entonces embajador estadounidense de Rabat, David T. Fisher, visitara Dakhla, antigua Villa Cisneros, recuerda el portal marroquí Le 360. ¿Por qué el 10 de enero de 2021? Pues porque el día 20 de enero de 2021 juramentaba su cargo Joseph Robinette Biden Jr., Joe Biden, lo cual es curioso porque fue el 10 de enero, 4 días después del asunto del Capitolio.
El gesto se produce después del apoyo de Francia al plan de autonomía presentado por Rabat para la resolución del contencioso del Sáhara Occidental, apuntalado por la visita oficial de 3 días de Macron a Marruecos. La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975, dicen oficialmente, pero los acuerdos tripartitos de Madrid son en 1976, nulos de pleno derecho a nivel internacional, pese ciertamente a la resistencia del Frente Polisario, que es agente activo para que en el 73-74 los españoles no estuvieran cómodos, ni siquiera con ese censo del 74, a realizar la actividad de transición ordenada a una independencia del Sáhara. Y por eso se está como está. También por el ingrediente del Frente Polisario, tal y como, y esto, spoiler, es marketing, expongo en mi novela Jaca al pastor en el estrecho, que está disponible en Amazon. Con quien el Frente Polisario se mantuvo esa guerra abierta hasta 1991. Ahí está el plan Baker de ese año para retomar el tema de la autodeterminación a través de la ONU, cuando ambas partes firmaron ese alto el fuego con vistas a esa celebración que he comentado de ese referéndum de autodeterminación que no se ha llegado a ejecutar nunca. Las diferencias sobre la elaboración del censo, los que estaban en el 74, toda la gente que ha llegado y que en principio son fans de Marruecos, y la inclusión o no de esos colonos marroquíes que acabo de mencionar ha impedido hasta el momento esa convocatoria. Y el Polisario no se ha dado cuenta de que el tiempo juega en contra de ellos. Han visto pasar muchos trenes y los han despreciado todos. Polisario acusa, por consiguiente, a Francia de apoyar explícitamente la ocupación marroquí del Sáhara Occidental. Critica a los países que apoyan el plan de autonomía por socavar los acuerdos de paz y eludir la legalidad internacional. El Frente Polisario carga contra los países que han dado recientemente apoyo al plan de autonomía presentado por Marruecos, apuntado directamente contra Francia, al que acusa de apoyar explícitamente la ocupación marroquí en territorio del Sáhara Occidental. Así, el organismo ha condenado en un comunicado publicado tras la reunión del Buró Permanente de la Secretaría Nacional la tendencia de algunas potencias, incluidos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de socavar los acuerdos de paz y eludir la legalidad internacional con respecto al conflicto en el Sáhara Occidental. El Frente Polisario ha expresado su rechazo a los intentos de minar los esfuerzos de paz por resolver el conflicto mediante proposiciones recientes expresadas por algunos países y ha criticado a Francia por apoyar explícitamente las políticas de ocupación, anexión y absorción aplicadas por el régimen marroquí, según ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS. En este sentido, ha reiterado que una solución justa y definitiva del conflicto no puede imaginarse fuera de un marco jurídico realista y creíble, incluida la celebración de un referéndum libre y justo en el que el pueblo saharaui decida su destino y el estatus final de su tierra, el Sáhara Occidental. Por ello, ha aplaudido la postura de países amigos y hermanos que apoyan el derecho a determinación de los saharauis, entre los que ha destacado a Argelia, y ha mostrado la disposición del Frente Polisario a construir y contribuir positivamente y cooperar para lograr una paz justa y duradera y crear un clima de convivencia e integración entre sus países y pueblos. El comunicado ha sido publicado cerca de 2 semanas después de que el rey Muhammad VI de Marruecos afirmara que el referéndum es inaplicable y reclamará a Naciones Unidas que asuma su responsabilidad en esta cuestión en el marco de la defensa por parte de Rabat de la propuesta de plan de autonomía para el territorio. Ya que apela a la responsabilidad de Naciones Unidas, debemos recordar que de jure, la potencia ocupante sigue siendo España en Naciones Unidas. El creciente reconocimiento internacional en favor de la marroquinidad del Sáhara Occidental, amén del apoyo a la iniciativa de autonomía, manifestó al tiempo que arguyó que de forma paralela a esta situación de legalidad existe, lamentablemente, otro mundo separado de la verdad, que aún vive ilusiones del pasado, en referencia al Frente Polisario. La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada en Marruecos en 1975-76 o un poquito más adelante. Por lo tanto, ahí tenemos el origen del asunto. Eso sí, ciertamente, el último revés para el pueblo saharaui fue ese apoyo de los gobiernos español y francés
al plan de autonomía marroquí, a cambio de una postura que no fue explicada en España, por lo menos no suficientemente, que ha llevado a gente a expresar su contrariedad en frente de Ferraz recientemente. Y ese cambio de postura, calificado de traición por el Frente Polisario, recuerda además que España es aún de jure, vuelvo a repetirlo, de jure, la potencia administradora del Sáhara Occidental ante Naciones Unidas y el Comité de Descolonización. El Frente Polisario también advierte que el consulado de Estados Unidos en Sáhara vulneraría derecho internacional. El recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dentro de un mes será presidente a secas, el 47 presidente de los Estados Unidos de América, prometió en su anterior mandato la apertura de un consulado en Dakhla, Villa Cisneros, en Sáhara Occidental. Sin embargo, la llegada de Joseph Robinette Biden Jr., Joe Biden, a la Casa Blanca, paralizó todo aquello. Y aunque no hubo marcha atrás en el reconocimiento del Sáhara como marroquí, el consulado sigue sin abrir sus puertas. Una promesa que la nueva administración Trump podría resucitar. Y en este sentido, el Frente Polisario en España ha advertido que la apertura de este consulado sería un intento de marketing de Marruecos para consolidar su ocupación ilegal del territorio. Delegado del Frente Polisario de España, Abdullah Ayebi, ha explicado que la apertura de este consulado no responde a los parámetros diplomáticos habituales, ya que, a su juicio, no existe una ciudadanía estadounidense residente en la zona que lo justifique. Lo mismo que, evidentemente, los expertos coinciden. El regreso de Trump envalentonaría a Marruecos y podría pasar factura a España. El futuro presidente, que lo será dentro de un mes, retomará probablemente la apertura del consulado de Dakhla, Villa Cisneros, lo que hará que Rabat busque nuevos gestos de España. La vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca a partir del 20 de enero próximo influirá en el complicado tablero del Magreb, donde Marruecos, más entornado, al recuperar un gran aliado en su causa, podría adoptar una postura más asertiva de cara al exterior y aumentar la presión para ganar más apoyos para la marroquinidad del Sáhara. Un escenario de este tipo podría terminar pasando factura a España, coinciden los expertos. Un mensaje de Trump en redes sociales en diciembre de 2020, apenas un mes antes de abandonar la presidencia, es en gran medida el responsable de que en marzo de 2022 España secundara el plan de autonomía marroquí para el Sáhara como la base más seria, creíble y realista para una solución, y de que en julio anterior pasado, Francia hiciera lo propio. Incluso fuera un poquito más allá al afirmar que la autonomía bajo soberanía marroquí es el marco en el que esta cuestión debe resolverse. Entonces Donald Trump sostuvo que el plan de autonomía presentado en 2007 es la única base para una solución justa y duradera para la paz y prosperidad. Marruecos reconoció a Estados Unidos en 1777. Es por tanto apropiado que nosotros reconozcamos su soberanía sobre Sáhara Occidental, agregó en Twitter, ahora X, de Elon Musk. Consulado pendiente en Dakhla, antigua Villa Cisneros. Además, prometió la apertura del consulado en Dakhla, antigua Villa Cisneros, por aquel Cisneros del siglo XVI. Y el embajador estadounidense visitó la ciudad para iniciar el proceso de establecimiento de la presencia diplomática. Sin embargo, la llegada de Joseph Robinette Biden Jr., Joe Biden, en la Casa Blanca paralizó todo. Y aunque no hubo marcha atrás en el reconocimiento del Sáhara como marroquí, el consulado sigue sin abrir sus puertas. Aunque igual le queda poco tiempo. En opinión de Edward Soler, profesor de Relaciones Internacionales en la UAB, es muy probable que Trump resucite este proyecto, que de concretarse podría llevar a Marruecos a aumentar la presión sobre España para que haga cosas parecidas. Aunque no cree que Rabat plantee la apertura de un consulado, la que fue colonia española hasta 1975, sí que podría buscar otros gestos. Aquí podría encajar apertura pendiente de una extensión del Instituto Cervantes. El gobierno español indicó que era una respuesta parlamentaria, indicó en 2023 que no había previsión de abrir un centro propiamente dicho en el reino alauí, ya hay 6, sino de extensión siempre que se localice un espacio que reúna las condiciones idóneas para los fines de esta. Desde entonces no ha habido novedades. Aunque Trump respalde a Marruecos podría suponer un mayor riesgo de que Rabat no se sienta satisfecho con lo que ofrezca España e intente activar la palanca de siempre, la migratoria, advierte
Soler, para quien el hecho de que el futuro presidente de Estados Unidos tenga más simpatías a priori por Marruecos que por España supone un reto. Añadió, en este caso, que se produjera una nueva tensión entre los dos países como la vivida con el asalto masivo de Ceuta en 2021, advierte. Con todo, este experto incide en que Rabat tendrá que hacer sus cálculos y pensar hasta qué punto le interesa debilitar al gobierno español. Tiene que medir bien y no pasarse de frenada si no quiere generar una situación política que les vaya a la contra. Subraya, mientras admite que Marruecos siempre va a querer más. Lo cual resulta interesante porque una de esas veces de asaltos masivos se pasó de frenada y fue el gobierno español el que fue incapaz de gestionarlo porque Europa, la Comisión Europea, se puso frente a Marruecos y le dijo basta. Pero España no fue capaz de aprovechar ese momento para cambiar el diapasón de la relación respecto del palo y la zanahoria que parece estar aplicando Marruecos, especialmente con el tema de la frontera, y mencionaremos después, y el tema que podría establecerse respecto de la integración en el espacio común de Schengen, o el tema de Frontex para incorporarlo a la seguridad de Ceuta y Melilla. Si caracteriza a la diplomacia marroquí, admite, es que es astuta y sabe ver los momentos, cosa que España no fue capaz. Además, al frente del Ministerio de Exteriores continúa a ser Burita, quien ya ocupaba el cargo en el anterior mandato de Trump, y por tanto garantiza un elemento de continuidad en las relaciones personales. Por su parte, Laurence Thier, profesora de Relaciones Internacionales de UCM, coincide en que la principal consecuencia del regreso de Trump a la Casa Blanca para el Magreb sería un Marruecos envalentonado y con la asertividad reforzada, si bien considera que para el político republicano la cuestión del Sahara no es prioritaria. Por tanto, el resumen sería Marruecos envalentonado y Argelia arrinconada. En este sentido, cree que no irá más allá en esta cuestión de lo que ya ha hecho, al margen de la eventual apertura del consulado, y por tanto no considera que en este apartado pueda contribuir a aumentar la presión sobre España para que avance hacia el pleno reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Sin embargo, tanto Thier como Soler alertan de otro riesgo que podría, en último término, perjudicar a España: un aumento de la tensión y la rivalidad entre Marruecos y Argelia, que pueda desembocar en un enfrentamiento directo entre los países que compiten por la hegemonía del Magreb. Algo que algunos expertos han dicho que en 2-3 años podría declararse una guerra abierta, como ya sucedió hace unos 50 años con la Guerra de las Arenas. Argelia se puede decir que se siente un poco amenazada, incluso acorralada, si Trump prosigue con su iniciativa de reconciliar a los países árabes con Israel en el marco de los llamados Acuerdos de Abraham, uno de cuyos firmantes es precisamente Marruecos, considera la profesora de la UCM. El régimen argelino, en el que la visión anticuada del ejército tiene un gran peso, ha visto cómo en los últimos tiempos Marruecos ha impuesto su agenda en África y está perdiendo influencia. Esto está produciendo una descompensación aún mayor y eso no es bueno porque cuando los dos países están equilibrados hay más estabilidad, subraya. Soler también cree que si Marruecos se ve respaldado por Trump y mantiene su incipiente colaboración con Israel, hay un mayor riesgo de enfrentamiento con Argelia y de que considere que es su momento, con las consecuencias de un conflicto en el vecindario de España podría tener. Del mismo modo añade que en este contexto Argelia podría sobrereaccionar porque se siente en inferioridad y considera que es el momento de parar a Marruecos. No obstante, ninguno de los dos expertos cree que a Rabat y Argel, que desde agosto de 2021 no mantienen relación diplomática alguna, les interese un enfrentamiento directo. No les interesa, pero nunca se sabe, admite Thier. Claro, una cosa es que les interese o no, y otro que la escalada, ya sea diplomática, verbal, pueda alcanzar al hecho bélico. Y es que, por el lado español, Melilla insta al gobierno español que pida ayuda a Europa para exigir a Marruecos que abra las aduanas con Ceuta y Melilla. El gobierno de Melilla, eh, hace como un mes, insta al gobierno de España que acuda a la Unión Europea a reclamar a Marruecos cumplir el compromiso de apertura de las aduanas comerciales con Ceuta y Melilla tras el giro del presidente Pedro Sánchez a favor de las tesis marroquíes sobre soberanía del Sáhara Occidental. Quizás sería más fácil no el tema de la apertura de las aduanas,
sino el hecho de la incorporación en instrumentos como Schengen, lo cual dificultaría el tránsito a través de esas aduanas de gente que entraba y salía, pero que es respuesta a el intento de ahogar económicamente las ciudades de Ceuta y Melilla de los últimos años por parte de Marruecos. Declaraciones de los periodistas, el vicepresidente primero del gobierno de Melilla y consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento, Miguel Marín, del Partido Popular, ha pedido al Ejecutivo Central que solicite ayuda europea para que el gobierno marroquí también cumpla con el régimen de viajeros, dado que el país magrebí impide desde mayo de 2022 la entrada en su territorio de cualquier artículo proveniente de las dos ciudades españolas del norte de África. Miguel Marín ha dicho que si el gobierno de España es un gobierno débil y no se siente capacitado para exigir la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla y el cumplimiento del régimen de viajeros, pues que pida ayuda a Europa. El número 2 del Ejecutivo melillense ha subrayado que además de estas reclamaciones, Melilla debe buscar alternativas porque no podemos ni debemos depender de un tercer país en el que podría ocurrir lo que ha ocurrido, advertido tras la decisión de Marruecos del 1 de agosto de 2018 de cerrar unilateralmente la aduana de Beni Enzar con Melilla. En este sentido, el vicepresidente ha recordado que tras 150 años el reino alauí decidió cerrar la aduana sin previo aviso, lo que ha afectado a la economía y a la actividad económica de Melilla. Esta situación ha llevado a Marín a insistir en la necesidad de un enfoque más autónomo para el futuro económico de la ciudad. Marín ha manifestado que si se abre la aduana comercial, bienvenido sea, pero ha resaltado la importancia del régimen de viajeros. Creemos que es igual o más importante que la propia aduana comercial. Ha declarado, insistiendo, que este régimen debería respetarse como en otros países colindantes. Ante preguntas sobre la apertura de la aduana, Marín ha recalcado que nosotros tenemos que ir y focalizar nuestro trabajo diario en el desarrollo del nuevo modelo económico de Melilla. Un nuevo modelo económico que va a depender exclusivamente de Melilla, de los melillenses y de España. El vicepresidente primero del gobierno de Ciudad Autónoma de Melilla y consejero de Economía, Comercio, Innovación Tecnológica, Turismo y Fomento ha recalcado que no se puede depender de un tercer país, en este caso Marruecos. Y es que COAG exige la suspensión inmediata del acuerdo agrícola de libre comercio entre la UE y Marruecos, porque denuncia que 5 grandes grupos empresariales, algunos participados por Mohamed VI, construyen de forma ilegal la megalópolis del tomate. La coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, COAG, exigió en el Congreso de los Diputados la suspensión inmediata del acuerdo comercial en materia agraria entre la Unión Europea y Marruecos. COAG sustenta su petición tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se confirma que dicho acuerdo, modificado en 2019, viola el derecho internacional por vulnerar los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados al no prestar su consentimiento al pueblo del Sáhara Occidental, según informa en un comunicado. Así lo ha expuesto el responsable de frutas y hortalizas de la organización, Andrés Góngora, durante su intervención en la conferencia sobre el Sáhara Occidental organizada por el Frente Polisario, quien si no, y varios grupos parlamentarios para dar a conocer los términos de la sentencia. La sentencia del Tribunal Europeo confirma definitivamente la anulación de la decisión del Consejo que modifica el acuerdo UE-Marruecos en materia de liberalización comercial de los productos agrarios, ampliando las preferencias arancelarias en el contenidas a los productos originarios de Sáhara Occidental. Sin embargo, permite que el acuerdo sobre las medidas de liberalización en materia de productos agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos se mantenga por un periodo de 12 meses a partir de la publicación de la sentencia por las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica. Respecto a esto, Góngaro ha reclamado que la aplicación de la sentencia sería inmediata, sin periodos de gracia. Los agricultores europeos no hemos tenido ese periodo de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del acuerdo, ha indicado. Si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la Unión Europea no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor el acuerdo ilegal, solo para favorecer a determinadas empresas transnacionales mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo, aseguran.
En ese sentido, la organización agraria reclama que el gobierno español se posicione a favor de los productores agrarios, dado que son los más perjudicados por el acuerdo de liberalización comercial entre la Unión Europea y Marruecos, y presione a la Unión Europea para la anulación del mismo y para eliminar los graves efectos que tiene sobre nuestras producciones. Comprobamos con asombro e indignación cómo la Unión Europea y el gobierno español están rendidos a las demandas de una contraparte, Marruecos, que utiliza un perfil negociador basado en el chantaje, en el que se utiliza el terrorismo, la inmigración y la droga como argumentos para obtener contrapartidas. Estas contrapartidas ponen en riesgo el futuro de los agricultores de la Unión Europea, que somos monedas de cambio, evidente, pero también dañan los intereses de los contribuyentes de la Unión Europea que no reciben los ingresos aduaneros correspondientes por los productos importados, alimentado el responsable de frutas y hortalizas de COA. La organización ha señalado que gracias a las ventajas del acuerdo de libre comercio firmado con la Unión Europea, los deficientes controles en frontera y la desidia de las administraciones españolas y europeas, el rey de Marruecos construye, de forma ilegal, la megalópolis del tomate en Dakhla, antigua Villa Cisneros, a costa de los saharauis y los agricultores del sudeste español, según el informe de investigación presentado por la ONG Mundubat y la organización agraria COAG. Esta investigación desvela cómo 5 grandes grupos empresariales, algunos participados por Mohamed VI y el exministro de Agricultura de Marruecos, explotan tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental para crear uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial. Así, el plan Generation Green marroquí pretende contar en 2030 con 5.000 hectáreas de producción hortícola en el Sáhara Occidental. Mientras tanto, el epicentro de la producción de esta hortaliza, que en España es Almería, ha perdido 2.200 hectáreas de cultivo en apenas 5 años ante la creciente presión de las importaciones, más 170%, ha denunciado Góncora. El estudio recoge las irregularidades del macroproyecto agrícola que la oligarquía marroquí está levantando alrededor de Dakhla, antigua Villa Cisneros, entre las que destacan la vulneración de derechos fundamentales del pueblo saharaui y la discriminación laboral hacia esta población, la usurpación de sus recursos naturales locales, como la tierra, el agua y el fraude a los consumidores europeos en materia de etiquetado. Según COAG, se está produciendo una clara vulneración y un perjuicio de los derechos de los ciudadanos comunitarios como consumidores, en lo que concierne a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de los productos respecto a la procedencia de los mismos, ya que la legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen. Y es que la vecina Argelia, ciertamente, continúa ese deshielo con España a falta de retomar el Tratado de Amistad suspendido en junio de 2022. La reanudación de los intercambios comerciales es un paso más en el acercamiento escalonado del último año. Argelia ha dado un nuevo paso hacia la vuelta a la normalidad en la relación con España tras la crisis ocasionada en marzo de 2022 por el giro del gobierno español con respecto al Sáhara. La reanudación de los intercambios comerciales, uno de los viajes más duros en estos más de 2 años, es un escalón más en el acercamiento a falta de que se retome el Tratado de Amistad suspendido por Argel en junio de aquel año. Ni el gobierno argelino ni el español han querido pronunciarse públicamente después de que el Banco de Argelia notificara a todas las entidades bancarias que las operaciones de domiciliación bancaria de comercio exterior desde y hacia España deben tratarse conforme a la reglamentación de los cambios en vigor, lo que en la práctica suponía una vuelta a la normalidad. Con ello, se revocaba la congelación dictada el 9 de junio de 2022 por la Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras, ABEF, de las domiciliaciones bancarias para operaciones de comercio exterior de productos desde y hacia España, que ha provocado un fuerte retroceso del comercio entre los dos países, en particular de las exportaciones hacia el país magrebí, que en 2023 se quedaron en un mínimo de 332 millones. Argelia se ha dado cuenta de que no le rinde proseguir en su postura y que ya ha mandado el mensaje de enfado que quería hacer llegar a España. Valora Eduard Soler, profesor de Relaciones Internacionales en la UAB, en declaraciones a Europa Press. En su opinión, hay que marcar este paso
en el proceso de desescalada gradual que ha venido produciéndose en los últimos meses y que, según él, ha jugado a favor de España la postura del gobierno español respecto al conflicto en Gaza y el reconocimiento de Palestina como Estado. Además, considera que para Argelia ahora se hace más interesante la reconciliación con España, habida cuenta del distanciamiento que se ha producido con Francia después de que el presidente Emmanuel Macron brindara su apoyo inquebrantable al plan de autonomía marroquí para el Sáhara el pasado julio y refrendara su respaldo a la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española durante su visita a Marruecos de la semana anterior. Como ocurrió con España, Argelia ha procedido a retirar su embajador de París. Y es que Argelia no necesita varios frentes abiertos. Argelia no necesita muchos frentes abiertos, coincide Laurence Thieu, profesora de Relaciones Internacionales de la UCM, que marca igualmente el paso de la continuidad de las acciones emprendidas a raíz del regreso del embajador y que ha querido envolver para justificarlo con el argumento de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha moderado su discurso respecto al Sáhara. En declaraciones a Europa Press también considera que han pesado intereses comerciales, puesto que las exportaciones españolas son claves en algunos sectores para el país magrebí. Y esto tiene un impacto tanto en el consumo interno como en la inflación. Lo cierto es que la reanudación de los intercambios comerciales es la culminación de un proceso que arrancó a principios de años. Entonces se autorizó en primer lugar las importaciones de productos avícolas y posteriormente de las carnes rojas procedentes de España. Como resultado de ello, hasta agosto las exportaciones españolas habían experimentado un ligero ascenso, situándose en 471 millones, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio consultados. De esta cantidad, 111,8 millones son de productos cárnicos, 217,5 millones son de bienes de equipo y 86 millones corresponden al sector del automóvil. En declaraciones al diario L'Actualité Aujourd'hui, el presidente del Círculo de Comercio e Industria Argelino Español, CIAE, Jamel Eddin Bouabdallah, destaca que ahora se trata del desbloqueo total, vaticinado perspectivas muy interesantes en el plano económico, dada la dinámica positiva de la economía argelina, que además acaba de ser nombrado país socio de los BRICS. Pero de los BRICS ya tenemos un encuentro en Bellum Artis que está resubido en este canal. La relación política aún estancada. Aún queda camino por recorrer hacia la vuelta de la normalidad en el plano político. En diciembre pasado llegó a Madrid el nuevo embajador argelino Abdel Fattah Nahmoun, una clara señal de voluntad de Argelia de dejar atrás el distanciamiento con España, y en febrero iba a producirse una visita a Argel del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Álvarez, que fue aplazada en el último momento. Desde exteriores se alegaron motivos de agenda argelina, pero este Argel se hizo saber que lo que subyacía era la negativa de Álvarez a hablar de la cuestión del Sáhara durante su visita, ya que ésta se mencionara de alguna forma en la declaración conjunta con la que se quería sellar la reconciliación. Aunque inicialmente desde el ministerio se hizo hincapié en que la visita se aplazaba y no se cancelaba, lo cierto es que los meses transcurridos no se ha vuelto a hablar de ella, y no parece que por el momento vaya a producirse de forma inminente. Por tanto, ahí está el tratado de amistad suspendido. En todo caso, antes de que eso ocurra, cabe esperar que primero Argelia dé el paso de retomar el tratado de amistad que el presidente Abdelmadjid Tebboune ordenó suspender en junio de 2022 tras constatar que el gobierno español no iba a dar marcha atrás en su respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara, que rechaza de plano el Frente Polisario y pone en duda también Argel. Dicho tratado, suscrito en 2002 entre los entonces presidentes José María Aznar y Abdelaziz Bouteflika, estipula la celebración de cumbres bilaterales, la llamada reunión de alto nivel, todos los años, si bien no se ha producido ninguna desde 2018 con Mariano Rajoy Brey aún en Moncloa. Sánchez viajó a Argel en octubre de 2020, en plena pandemia, para reunirse con Tebboune, y ambos acordaron que la siguiente RAN se celebraría durante el año 2021, pero finalmente no se concretó. En septiembre de 2021, Álvarez se desplazó a Argel para reunirse con su entonces homólogo argelino y ser recibido por el presidente del país. Tras él, en octubre fue la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, quien viajó a la capital argelina para confirmar que Argelia mantendría el suministro de gas tras la decisión de Argel de cerrar el gasoducto Magreb-Europa, tras romper relaciones diplomáticas con Marruecos en agosto de ese año. Y entonces, y más tarde,
Cuando se procedió a retirar al embajador de Madrid en marzo de 2022, Argelia dio garantías de que el grifo de gas no se cerraría y lo ha mantenido, convirtiéndose en el primer suministrador de España, algo que el gobierno español se ha encargado de poner en valor. Está por ver si la reanudación de la relación comercial le siguen pasos en el plano político que lleven a España y a Argelia a dejar atrás la crisis diplomática, para lo que el fin de la suspensión del tratado de amistad podría ser un buen síntoma. Y es que ahí tenemos un asunto bien interesante que triangula el Sáhara, Marruecos, Argelia, España, Francia y los Estados Unidos. Por lo tanto, habrá que estar ojo a visor para lo que pueda suceder a partir del 20 de enero con Donald Trump. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, probat, Betty Gelpien.